Bienvenidos a Rumbo Central, mi nombre es César Campos, junto a Miguel Zavala estaremos en la conducción del presente programa. ¿Cómo estás, Miguel? ¿Qué tal, César? Un gusto. Muy bien, tenemos ya el fin de semana casi completo previo a la asunción de mando de la señora Keiko Sofía Fujimori el próximo 28 de julio, apenas a 13 días. Lo que tenemos hasta ahora son todavía las reuniones que realiza la señora Keiko, Miguel, con diversos actores políticos, autoridades, misiones sociales, también organizaciones de base, pero la definición del gabinete completo, ojalá que eso se pueda producir también en las próximas horas. He escuchado comentarios, no sé qué te parezca a ti, respecto a otras circunstancias políticas, como la determinación, la resolución del Tribunal Constitucional que establece que estuvo muy mal planteada la prisión preventiva contra el señor Vladimir Cerrón, ex gobernador de Junín, y que por lo tanto él estaría por el momento libre de polvo y paja. Y está también sobre el candelero la presión que estarían ejerciendo muchos sectores para que el presidente José María Balcázar libere al expresidente Pedro Castillo Terrones. Yo no veo que ninguna de las dos circunstancias tenga alguna implicancia ya en el modelo político, en el modelo económico, que perturbe la posibilidad de atracción de inversiones. No sé cómo ves tú la cosa. Bueno, definitivamente son temas, como tú dices, políticos, de orden judicial, que no deberían afectar en mayor medida, como lo están diciendo algunas personas en el tema de las inversiones, ¿no? O lo que perciben hoy en día, pues, algunos economistas o empresarios, ¿no? De que esto podría perturbar, de cierta manera, el cambio de gobierno, ¿no? Claro, porque cada uno hará también lo suyo, tratará de reposicionarse. El señor Vladimir Cerrón a mí me parece que es el más auténtico de todos, porque él se confiesa marxista-leninista, sabemos lo que es, sabemos a dónde va a apuntar, pero tiene como ciudadano, si queda libre, todo el derecho de ejercer su opinión. Y si Pedro Castillo, por arte de magia también, que no le veo jurídicamente, pero en fin, se determinará si realmente le corresponde o no una gracia, sale libre, el escenario más probable es que se vaya a visitar a su señora a México, ¿no? Y salga del país. No creo que, porque tiene todavía 3 imputaciones de delitos de corrupción, juicio que tenga que llevar, ¿no? Así es, César. Y bueno, creo que los peruanos estamos más al pendiente del posible primer gabinete, ¿no? Correcto. De la señora Keiko Fujimori, ya a puertas de tener la banda presidencial de forma oficial. Y sobre todo, Miguel, de la agenda económica, ¿qué es lo que va a plantear la señora Keiko Fujimori para efectos de mantener un crecimiento sano en nuestro país, no solamente por los fundamentos macroeconómicos tan sólidos que tenemos, sino también el estímulo que tiene que haber a la producción minera, a la generación eléctrica, a la exploración, porque ahí estamos muy detenidos en el sector hidrocarburos, y el fomento, por supuesto, de mayor dinámica en todos los otros sectores productivos. Sobre estos temas vamos a conversar con Enzo Chaparro, que es un analista económico, un querido colega de muchos años y que conoce muy bien este panorama. También, César, tendremos a Juan Cheput, es congresista y exministro de Trabajo, con el que vamos a tratar el tema del reinfo a Petroperú, los grandes desafíos del nuevo gobierno. Efectivamente, muchos retos, muchos desafíos que nosotros aquí en Rumbo Central estamos poniendo sobre la mesa. Antes de empezar con las entrevistas, los invitamos a ver el siguiente reportaje elaborado por el equipo de prensa de Rumbo Minero. El Perú enfrenta una oportunidad histórica para acelerar su crecimiento económico, impulsado por los altos precios del cobre y el oro y una cartera minera que supera los 67.000 millones de dólares. Sin embargo, especialistas advierten que el reto será convertir este contexto favorable en nuevas inversiones y mayor desarrollo. Para ello, consideran prioritario destrabar proyectos mineros, simplificar los permisos y aprobar una política de largo plazo que fortalezca la competitividad del sector. Actualmente, cerca del 70% de la cartera minera corresponde a proyectos de cobre, mineral clave para la transición energética. A este escenario se suma la necesidad de brindar estabilidad política, fortalecer la gobernabilidad y generar confianza para reactivar la inversión privada, en un contexto donde la economía peruana mantiene perspectivas de crecimiento, pero enfrenta desafíos como la informalidad y los efectos del fenómeno El Niño. Analistas coinciden en que las primeras decisiones del nuevo gobierno serán determinantes para aprovechar esta ventana de oportunidad. Muy interesante, y viene a cuento el reportaje que acabamos de observar, apreciar, elaborado por el equipo de prensa de Rumbo Minero de TV, a propósito de nuestro primer invitado, que es Enzo Chaparro, un destacado economista, analista económico, colega, periodista, muy querido, por supuesto, y recordado
por los programas que él ha promocionado sobre esta materia. Enzo, bienvenido a Rumbo Central. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación, César. Igualmente, Miguel, un gusto estar con ustedes aquí en Rumbo Minero TV. Sobre todo, quiero felicitarlos puntualmente y personalmente justamente por el logro de canales de televisión que en el Perú y a nivel internacional no existe en la minería. Y es importante destacar a la minería como una actividad importante en el Perú por todo lo que aporta, ¿no? ¿Qué es la palanca más importante económica nacional? Y sobre eso quería empezar conversando contigo. En sentido que ya próximo a inaugurarse la administración de Keiko Sofía Fujimori, hay varios colegas tuyos, varias personas, el exministro, por ejemplo, Waldo Mendoza, David Tuesta, ellos mencionan de que, caramba, qué lechera que es la señora Fujimori, qué buena suerte va a heredar fundamentos macroeconómicos muy sólidos y mucho mejores de lo que ha heredado cualquier otro presidente, en virtud al alto precio de las cotizaciones que tienen, por supuesto, los metales y el hecho de haber sabido controlar la inflación, incluso no tener ni los impactos más graves de las crisis energéticas en el estrecho de Hormuz, los conflictos. ¿Cómo ves tú, en todo caso, este panorama? ¿Qué es lo positivo, si reafirmas qué es eso lo positivo? ¿Y cuáles serían los riesgos, en todo caso, para el modelo económico iniciando su administración Keiko Fujimori? Sin duda, César, sin duda, Miguel, estamos en un momento importante, porque a pesar de haber tenido gobiernos de izquierda, ¿no es cierto?, que hemos tenido en los últimos 5 años y digamos una década perdida en realidad, si lo vemos hacia más atrás, creo yo que este momento es importante porque el empresariado privado confía en el Perú y está apostando por invertir más. De hecho, la inversión privada creció el año pasado casi 10%. Y si eso le sumamos que estamos recuperando niveles, digamos, casi prepandemia, todavía no estamos al nivel prepandemia, pero estamos recuperando esos niveles, estamos hablando que tenemos ingresos importantes ahora mismo que están generando que haya de parte del empresario privado más confianza. Y de hecho se traduce eso en los números de dinero que tenemos recaudando en ese momento. Por tanto, ahora mismo tenemos un nivel de déficit fiscal que está controlado, está llegando a un nivel estable. Tenemos un momento en que hay inversiones importantes en el Perú, hay confianza y eso permite que ahora mismo Keiko Fujimori reciba un país con un futuro interesante. Sin embargo, este momento, que obviamente en el cual la minería también aporta un enorme peso, ese momento hay que aprovecharlo de manera muy inteligente, sobre todo para guiar lo que vengan adelante en los siguientes 5 años de su gobierno, en el sentido de promover inversiones que sobre todo ayuden definitivamente a lograr que el tejido social tenga una mejor estructura y sobre todo, y lo más importante, que se logre esa paz social que se requiere en zonas críticas en el país, que en el pasado han derivado en conflictividad territorial y que eso en cierto modo ha orientado a cierta inversión. Y ojo, también un tema importantísimo acá, que es curioso, pero siempre se habla de que la minería y la política y la economía se encuentran en algunos puntos, pero han marchado por cuerdas separadas. Mientras que la política ha estado en problemas, la economía ha funcionado igual, ha funcionado mucho mejor todavía. Entonces hay que aprovechar esos momentos para que esto permita que Keiko Fujimori logre un gobierno en el que pueda ella conversar con todas las fuentes sociales, con todos los organizaciones sociales en el interior del país, sobre todo en las zonas donde ella no tuvo mucha votación, ¿no? En las regiones del sur, por ejemplo, en la sierra, para que logre finalmente ese objetivo que es la pacificación del país. Casualmente, Enzo, mi pregunta venía por ese lado. O sea, los resultados electorales evidenciaron pues una marcada diferencia entre el sur del país y el resto de regiones. Sobre todo una región sur que en donde pues la actividad minera predomina, ¿no?, con bastante proyectos mineros, inversiones a futuro, operaciones mineras, ¿no? Y que es una región pues que demanda pues temas sociales e históricos también. ¿Cuál crees tú que debe ser la estrategia de la presidenta para lograr esa reconciliación y sobre todo demostrar que la minería sí trabaja en favor de las comunidades más olvidadas? Primero que nada, yo creo que acá lo importante es que tenga ministros, y de hecho va a ser importante en los primeros 100 días, el primer hecho o el primer hito económico, en general político, va a ser que ya tenga un gabinete de amplia base. Un gabinete no de derecha, sino un gabinete que sea de derecha, de centro y de izquierda inclusive, que pueda comunicar hacia la población, que interactúe con la población,
que sobre todo sepa recoger las demandas de las poblaciones más olvidadas, sobre todo aquellas donde el desarrollo no ha llegado del todo o no se han plasmado del todo. Creo que eso va a ser importante en primer lugar, que logre ese gabinete bien constituido y también que se ayude con operadores políticos en las zonas, digamos, más complicadas, ¿no? En el sur del Perú, sobre todo en las zonas de la Sierra Centro y Norte. Creo que por ahí va a empezar, el éxito de su gestión. Empezar a comunicarse con esas poblaciones a través de ministros que comuniquen y operadores políticos que ayuden justamente que la población también use esos referentes para poder trasladar sus inquietudes. Creo yo que por ahí va el primer hito importante ahora mismo. Y en segundo lugar, hacer que la inversión social, que por ejemplo el canon y demás contribuciones lleguen a la población realmente que la necesite, pero con indicadores de medición, que este apoyo social vía programas sociales llegue a esta gente de manera efectiva, pero que no se convierta como siempre en una suerte de apoyo permanente, sino que permita que eso genere capacidades en las regiones, que la gente aprenda a usar ese dinero y que haga empresas, mini empresas. Por ahí empieza el éxito de todo esto. Si hacemos ahora mismo un mapeo de las regiones, hay muchas de ellas que ven a Lima como el gran objetivo. Por eso que mandan a Lima a los chicos a estudiar, en las universidades, por ejemplo. Y tranquilamente ellos podrían generar en sus zonas de influencia, de la minería, por ejemplo, polos de desarrollo importantes, que eso permita a su vez cadenas productivas, cadenas de desarrollo laborales también, que a su vez hagan que la gente se quede en el lugar, ¿no? Y esto a su vez genere desarrollo y bienestar a toda la población del lugar, que no se concentre todo en Lima. Y que mínimamente cada poblador que está en esas zonas de influencia, que no reciben ese desarrollo, tengan un mínimo de base en sus casas, una refrigeradora, que tenga agua potable, que tenga una posta médica, por lo menos alguna atención, que ellos sientan que tienen el mismo beneficio o las mismas posibilidades que un poblador de Lima, por ejemplo, ¿no? Tenemos como un desafío fundamental, Enzo, para el gobierno de la señora Fujimori, aparte, obviamente, de la atracción de inversiones, el tema de la minería ilegal y su compromiso con el crimen transnacional organizado. Y esto pasa por la respuesta que pretende dar el Estado a través de la aprobación, ojalá que sea lo más pronto posible, de la ley de la minería artesanal y pequeña escala llamada MAPE, y también el fin del reinfo, porque tenemos un plazo hasta diciembre. Algunos señalan de que no va a ser posible todavía eliminarlo completamente y nos mantiene en ese limbo con presencia de la minería ilegal. ¿Qué crees tú que debe hacer en todo caso el nuevo Congreso? Porque al Congreso le hace falta, evidentemente, no extender más el reinfo y promover la MAPE, pero también el gobierno de la señora Fujimori al respecto. De hecho, el reinfo debe tener un tema de caducidad prontamente, ¿no? Porque la idea es que poco a poco este minero informal se formalice. Y la idea es que esto tenga plazos y sobre todo que el minero informal, o en todo caso, creo que el gobierno que viene debería empezar a mirar a ese minero informal, a ayudarlo a que se formalice, a que sus procedimientos, documentación, trámites sean menos complicados en el tiempo para que se pueda formalizar, que hayan incentivos para ello, obviamente, y sobre todo lo más importante, creo yo, que ese minero informal, así como se le va a dar esos incentivos, también debe lograr que en el tiempo se le pueda premiar por lograr justamente esa formalización mucho más rápida, ¿no? Que tenga algún tipo de procedimiento, incentivo, de estímulo, en todo caso. De estímulo, y sobre todo que en el tiempo hayan mecanismos de fiscalización para que ese paso de ser informal a formal se haga y se cumpla realmente, ¿no? Porque obviamente la idea es que esto permita que no haya problemas en la minería formal, ¿no? Que digamos que también, cierto modo, muchos mineros formales se pueden sentir como decepcionados si es que no ocurriera eso. La idea es que el minero informal de a poco se formalice y no siga invadiendo terrenos donde ya hay minería formal, ¿no? Y creo que el gobierno que viene debería trabajar en ese sentido. El gobierno que viene debe nombrar en todo caso un equipo competente en energía y minas, claro, para que se Pero yo te añado algo más, no solamente se trata del estímulo, el apoyo, sí, la ayuda del Estado que se necesita, sino también frenar el asedio del Estado, porque apenas muchos de ellos son formalizados,
les cae encima SUNAT, SUNAFIL, EFA, SENACE, y todo el mundo los quiere tragar. Entonces, para alguien que ha estado aquilatando la cultura de la informalidad, pues en un país además trazado por la informalidad en un 70%, por lo menos la laboral, es imposible de que tú vengas con un hacha encima cuando apenas estás dando ese paso. Entonces el Estado tiene ese doble rol. Son tiempos que deben darse en todo caso. No se puede hacer eso de un día para otro. Definitivamente tiene que haber plazo de formalización, pero claro, que el Reinfo dé paso al MAPEP y que en el tiempo esto permita que ese minero informal, como digo, se pueda formalizar y que sienta que no tiene ese asedio pues del Estado de esa forma de fiscalización, ¿no? Pero también ojo que recordemos que esto también tiene como correlato comenzar a controlar este gran problema de la minería informal que, como vemos, está inclusive hoy en día llegando a niveles casi de violencia, casi de extrema violencia, que inclusive ya están facturando mucho más que el narcotráfico, ¿no? Entonces eso hay que controlar cuanto antes, pero para eso hay que también tener cierto trazo fino de la política en ese sentido para que no se vea afectado a este minería informal que quiere, digamos, de poco formalizarse, ¿no? Enzo, definitivamente el gobierno de Keiko Fujimori no va a tener tiempo ni para respirar porque va a tener que afrontar bastantes temas muy importantes, ¿no? Hemos hablado del tema del Reinfo, el fenómeno del niño, ¿no? Que ya parece que va a ser un super niño, y el tema de Petroperú, que es lo que quería preguntarte. ¿Cuál debe ser el futuro de Petroperú? Se han vendido algunos activos, no está habiendo transparencia en los temas financieros, dicen un monto de pérdida cuando la pérdida es mayor. Ahora se está cuestionando compras de crudo y de biodiesel, temas de corrupción, lamentablemente. ¿Cuál crees tú que debe ser o qué medidas debe tomar el próximo gobierno respecto a Petroperú? Sí, me eviten un apunte muy pequeñito, justo al lado del fenómeno del niño, y es importante decir lo siguiente. Ahora mismo, que entra un nuevo gobierno, que estamos a pocos días de que ocurra esto, debería darse algún tipo de norma que permita que haya un trasvase, digamos, de a pocos de personal que actualmente tiene ese gobierno al nuevo gobierno, porque hay mucha experiencia en el tema, por ejemplo, de INDECI, en el tema, por ejemplo, de la ANIN, entidades del Estado que están vinculadas justamente con temas climáticos, con temas de infraestructura, en el sentido de que esa gente que va a salir el 18 de julio pueda estar un tiempo más en el gobierno que viene, porque tienen ese conocimiento del problema que tiene el país hasta la fecha, en infraestructura y sobre todo en los trabajos que se han venido haciendo para poder controlar un fenómeno climático como el que se nos viene. Y eso lo digo, ¿por qué razón? Porque en octubre tenemos elecciones regionales y municipales y en ese momento tendremos autoridades elegidas que van a tomar funciones el día 1 de enero del 2027. Pero esas personas que van a entrar a esos cargos no tienen conocimiento de la problemática país, ni de sus regiones, ni de sus localidades en cuanto a un fenómeno del niño. Y esa poca experiencia les va a causar, digamos, un gran problema. Por eso sería muy importante que esa transferencia personal sea de a pocos para que no haya este efecto, digamos, de un poco conocimiento que nos afecte finalmente a todos, ¿no? Volviendo al tema de Petroperú, definitivamente en el pasado se habló de la posibilidad de que hayan contratos de gerencia, que los activos de Petroperú sean manejados bajo esa modalidad y que el Estado mantenga el control de esos activos del Estado, a lo que queda de las refinerías y otros activos más, y que obviamente haya un trabajo muy importante en ver la planilla que hay en Petroperú, ¿no? Hay un tema administrativo muy grande ahí, ¿no? Una gran cantidad de personal que debería obviamente ver la forma de que se racionalice, porque hay mucha gente que está con contratos de hace muchísimos años, hay personal también que tiene trabajando en oficinas que son pues de 40, 50 personas, que realmente cuando requiere únicamente 10, ¿no? El mundo de hoy requiere menos gente, ¿no? Porque tienes la tecnología que te puede ayudar. Pero obviamente acá hay un trabajo muy grande que hay que hacer. Y en cuanto a los contratos, pues hay que hacer un trabajo de que sean más transparentes, ¿no? En cuanto a la compra de, digamos, de ciertos combustibles y demás. Creo que hay un trabajo muy importante que tiene que hacer el siguiente gobierno, de que no vea a Petroperú como el gran botín, o en todo caso como al lugar donde van todos los empleados del partido de gobierno, ¿no? Finalmente, ¿no? O sea, la idea es que sea una empresa eficiente, pero definitivamente yo no comparto la idea de que sea una empresa que maneje, por ejemplo, lotes de petróleo, que haga downstream o upstream, por ejemplo, ¿no? Que todavía eso hay malas experiencias al respecto. Petroperú no cuenta con esa experiencia y si la tuvo en el pasado fue en los 70s, 80s, que no la tiene actualmente. Y creo yo que más bien debería de a poco dar paso a una empresa mucho más eficiente para cosas muy puntuales, nada más, ¿no? Ni siquiera coparticipar.
Tal vez con participación, tal vez, pero donde, digamos, el privado tenga la mayoría, digamos, del trabajo, ¿no? La capacidad de gestión. Así es, correcto. Muy bien. Eso, es un placer de haberte tenido acá en Rumbo Central. Que te comprometemos, por favor, para unas próximas oportunidades seguir dialogando, y más aún luego del mensaje presidencial de Keiko Fujimori, que sin duda nos dará pues líneas ya concretas, ¿no?, de acción que podamos opinar sobre. Por supuesto, un gusto particular. Bien, gracias nuevamente. Eso, Chaparro, destacaba, analista económico, estuvo aquí con nosotros. Ya sabe usted, viene Expomina versión 2026 del 9 al 11 de septiembre próximo en el Centro de Convenciones del Jockey Club del Perú. 1.250 ya están cerrados todos, así que nos vamos a invitar a hurgar o buscar la posibilidad de participar en el mismo. Pero usted va a conocer a través de nuestros programas, todas nuestras plataformas informativas, la revista Rumbo Minero, lo que habremos de desarrollar ahí en los diversos foros, más de 9 foros nacionales, internacionales, con la temática más importante del sector minero. Expomina 2026, del 9 al 11 de septiembre en el Centro de Convenciones del Jockey Club. Ya lo sabe, se consolida Rumbo Minero TV como un canal de televisión, el primero a nivel mundial especializado sobre la materia. Estamos en Canal 42 de Movistar, salimos en Vitel, salimos en Win, próximamente estaremos en Claro, estamos en más de 80 cableras a nivel nacional, incluso a nivel internacional en Colombia, Argentina, Chile y Panamá. Sintonice siempre Rumbo Minero TV. Una pausa y retornamos. Del 9 al 11 de septiembre, vuelve Expomina Perú 2026, la feria minera más grande del Perú. Según análisis de Ipsos 2026, Expomina Perú se posiciona dentro del top 5 mundial de eventos mineros por número de stands de exhibición. Expomina Perú, presidido por el ingeniero Roque Benavides, reunirá a las principales personalidades del ámbito público y privado en foros y congresos de nivel internacional. La industria minera es probablemente una de las industrias más globalizadas que existe en el mundo, y por lo tanto el Perú, que es un jugador importante en la exploración, en la producción minera, es un país que atrae a muchos inversionistas. Expomina Perú se ha posicionado como una de las ferias, conferencias más importantes en nuestro país. En esta edición, Expomina Perú presentará American Mining Summit, la octava cumbre internacional de minería de las Américas, presidida por Carlos Castro, gerente de asuntos corporativos para América del Sur de Glencore. Hemos preparado un programa robusto, con líderes empresariales, autoridades gubernamentales, expertos técnicos y organismos internacionales. Este año nos enfocamos en 9 foros internacionales. Además, se realizará el Mining Investment America, MIA, liderado por Luis Rivera, COO de Glencore LATAM y director de operaciones para Sudamérica. Este espacio reunirá a los CEOs de las principales compañías mineras de la región, quienes presentarán sus proyectos y ampliarán las oportunidades de negocio. A ello se suman las conferencias internacionales de la Sociedad de Minería de Estados Unidos, SMI, y del Centro de Estudios de Cobre y la Minería, CESCO, que a la vez realizará la Gran Cena CESCO con los principales líderes mundiales del sector. Esto va a ser un hito importantísimo en el sector minero peruano y en el sector minero de toda América. Los invitamos a estar con nosotros en la gran feria Expomina. Si usted es proveedor o quiere ser proveedor, separe un stand en expominaperú.com. Somos KSR Global, expertos en gestión de talento. Creemos en el poder de las personas para transformar organizaciones. Las grandes operaciones se sostienen en líderes que toman decisiones clave cada día. Desde gerencias, jefaturas y especialistas, identificamos el talento ideal para los desafíos de la minería y otras industrias de alto impacto. Identificamos líderes con visión, compromiso y capacidad estratégica para impulsar el crecimiento de organizaciones que apuestan por el futuro. Una mala contratación no empieza con un error, empieza con una decisión que parecía correcta y cuando el perfil no encaja llegan retrasos, rotación y riesgos para la operación. En Recursos Humanos Cambridge sabemos que contratar no es solo cubrir una vacante, evaluamos experiencia, adaptación y habilidades para fortalecer cada equipo. Reclutamos desde posiciones operativas hasta mandos estratégicos alineados a la Trinorma ISO. Porque detrás de una operación sólida siempre hay una contratación acertada. Recursos Humanos Cambridge, las mejores personas para las personas. El mineral del día.
estaño. El estaño no suele llamar mucho la atención como otros minerales, pero sin él, gran parte de la tecnología moderna simplemente dejaría de funcionar. La razón: el estaño es clave para la soldadura electrónica, es decir, el material que une los componentes dentro de celulares, computadoras, televisores y circuitos. En otras palabras, sin estaño, muchos dispositivos simplemente no podrían conectarse internamente. Y ahí está su importancia. Puede ser pequeño en cantidad, pero enorme en función. Ahora, viajemos un poco en la historia. El estaño ha acompañado al ser humano desde hace miles de años. De hecho, fue fundamental en la llamada Edad de Bronce. Y es que al mezclarse con cobre permitía crear bronce, un material mucho más resistente que revolucionó herramientas, armas y civilizaciones enteras. Es decir, el estaño ayudó a transformar la historia humana mucho antes de la era digital. Y hoy vuelve a ser estratégico. Ahora llevémoslo al mapa. China es el principal productor de estaño del mundo. Le siguen países como Indonesia, Myanmar y Perú. En Perú, gran parte de la producción proviene de Puno, específicamente de la mina San Rafael, operada por Minsur, y considerada una de las minas de estaño más importantes del mundo. Para tener una idea de su importancia, según cifras del Ministerio de Energía y Minas, el año pasado el Perú produjo cerca de 30.000 toneladas de estaño, y prácticamente toda esa producción salió de la mina mencionada. Pero el estaño no solo está en electrónica, también se usa en envases metálicos, vidrio, paneles solares y muchas tecnologías vinculadas a la transición energética. Por ende, a medida que el mundo se digitaliza, la demanda por estaño sigue creciendo, ya que cada circuito, cada chip y cada conexión electrónica necesita materiales capaces de unir, conducir y resistir. Desde las armas de bronce hasta los circuitos eléctricos, el estaño ha acompañado algunas de las mayores transformaciones de la humanidad. El mineral del día, porque entenderlo cambia cómo lo ves. Bien, lo anunciado, estamos enlazados por vía telefónica con el ingeniero Juan Cheput. Él ha sido, como todos recordamos, congresista de la República, también ministro de Trabajo y Promoción del Empleo. Se le vocea insistentemente en estos días que va a ocupar la misma cartera, pero no lo vamos a comprometer a que nos dé una definición. Bienvenido, Juan, como siempre, a Rumbo Central. Muy buenas tardes, estimado César, Miguel. Es un placer conversar con ustedes. Muy bien, estamos ya a puertas del mensaje de la señora presidenta Keiko Sofía Fujimori a la nación a través de la representación nacional, la Cámara de Diputados y el Senado de la República. Yo quisiera empezar preguntándote, en una línea general, ¿qué expectativa debemos aguardar los peruanos de lo que deba señalar la señora Keiko Fujimori? ¿Qué debe ser prioridad? ¿Qué no debe escapársele del tintero dentro de este mensaje a nivel nacional? Bueno, por lo que hemos visto en las últimas 2 semanas, yo creo que el país entero espera un cambio de estilo, un cambio de rumbo, y las expectativas son muy altas. Eso puede ser bueno y puede ser malo a la vez, ¿no? Bueno porque significa que cuando uno tiene la expectativa alta y confianza, y malo porque también se pueden sobredimensionar y generar una serie de exigencias que podrían chocar con el propio estilo de gobierno. Pero al fin creo que esto va a significar un cambio de rumbo, y creo que la presidenta va a centrarse, o debería centrarse, en 3 aspectos, ¿no? Uno, todo aquel que tenga que ver con la lucha contra la inseguridad ciudadana, que yo creo que es un clamor nacional. 2, el retorno a la institucionalidad, entendiéndose como esta un adecuado manejo de los diversos sectores que comprenden una serie de ministerios, dentro de los cuales está la educación, la salud, la minería, que prácticamente han estado olvidados en ese quinquenio. Y en tercer lugar, para mí, algo que puede sonar como poco importante, pero que para mí es fundamental, recuperar la majestad de lo que significa ser jefe de Estado.
la figura del presidente de la República en el Perú está muy devaluada. Y yo creo que gran parte del desafío de Keiko Fujimori va a ser recuperar ese sentido de jefe de Estado, de gravitas político, de peso en el proceso de toma de decisiones y sobre todo de autoridad y respeto, cuestión que ha estado completamente dejada de lado en ese quinquenio. Juan, definitivamente las últimas elecciones, esa segunda vuelta ha evidenciado una especie de fragmentación entre el sur del país y el resto de regiones. ¿Cuál crees tú que debe ser el trabajo que debe hacer el nuevo gobierno de Keiko Fujimori respecto al tema del sur del país, ¿no? Que definitivamente tiene demandas sociales y de historia bastante marcadas? Bueno, también hay un alto componente ideológico, ¿no? Hay una serie de vínculos con sectores radicales de la izquierda que han generado de que en el sur se establezca más que un pliego de necesidades, un conjunto de exigencias políticas que muchas veces no vienen al caso, ¿no? Por ejemplo, la libertad de Pedro Castillo, inmediata, si no hay forma de conversar, como ha dicho algún líder de la izquierda radical. Eso no es así. Es cierto que hay una serie de brechas sociales que obviamente tienen que ser cerradas a partir de un trabajo adecuado de diversos sectores ministeriales, pero sobre todo se tiene que hacer un trabajo muy intenso con los nuevos gobernadores regionales y alcaldes que surjan del proceso electoral de este 4 de octubre. Ellos van a ser vitales, pues ellos van a manejar la mayor carga de recuperación de la confianza con esos sectores. Por lo pronto, yo veo positivamente ese cambio, pues en estos días, aquellas personas que se están yendo y que están yendo a visitar a la presidenta electa, han manifestado su deseo de trabajar con el gobierno. Cuando he visto cómo marchan los procesos electorales en lugares como Cusco, Arequipa y Puno, especialmente, vemos que la izquierda radical no las tiene todas consigo. Por lo tanto, la posibilidad de que ganen presidentes regionales que tengan un sentido del diálogo y que piensen primero en trabajar por su pueblo a través de generar consensos y un adecuado proceso de conversación con la nueva administración, yo creo que el futuro va a ser positivo. Y dentro de eso, no podemos dejar de lado de ninguna manera el rol que juega el turismo, la minería, que son fundamentales en esos tres lugares. Creo todo eso a su vez nos conlleva a hablar de conectividad, de mejoras sustantivas en términos de competitividad, que creo que debe ser parte de la agenda del próximo gobierno. Juan, todo parece indicar que la aspereza y la violencia verbal que hemos estado observando por parte de Roberto Sánchez y sus allegados, todos aquellos malcriados que ni siquiera se han acercado a prestarle el saludo democrático a la electa presidenta de la República, preparan de todas maneras una asonada el mismo 28 de julio con su representación en la Cámara de Diputados. Es decir, un escándalo en las griterías, los carteles, exigiendo la libertad de Castillo. En fin, todo eso lo hemos conocido algunos como periodistas. De verdad que se prepara un momento bastante molestoso, bastante ácido, digamos, desde el propio 28 de julio. Yo quiero que, como tú eres político, precises muy bien cuál es la línea del diálogo, cuál es la línea de la apertura, de la forma en que uno quiere establecer buenas relaciones, por lo menos civilizadas, con la oposición, y cómo actuar frente también a la irracionalidad, porque yo lo que veo hasta ahora es una permanente caricaturización de la señora Fujimori, ya a extremos que son realmente vergonzosos, y otro aspecto es este ánimo belicoso que quieren mantenerlo desde el mismo 28 de julio. Sí, no solamente Roberto Sánchez, sino un puñado de ex candidatos presidenciales que pretenden quitarle legitimidad a la presidenta sobre la base de los resultados electorales de la primera vuelta, lo cual me parece completamente absurdo y tirado de los pelos. Cuando ha habido belicosidad de parte de Roberto Sánchez, creo que la respuesta de la presidenta electa Keiko Fujimori ha sido la adecuada. Yo mantengo mis brazos abiertos para el diálogo. Y yo creo que ese es el quid del asunto. La presidenta entiende de que ella va a gobernar para los 34 millones de peruanos, y por más que por ahí exista una minoría audaz que quiere ensuciar
la asunción al mando de parte de Keiko Fujimori, yo creo que esta va a ser puesta en su exacta dimensión. Muy pequeña, con mucha bulla, pero que lamentablemente no va a tener mayor incidencia. Y la insistencia del gobierno en los procesos de diálogo e incorporar dentro de lo que significa el equipo de gobierno a ministros con experiencia política, que son los que van a tener que generar, que construir esos puentes con aquellos ciudadanos que no se sientan representados, que dicho sea de paso, en todo gobierno hay. Creo que van a ser los puntales para que se pueda generar un clima de armonía en el próximo año. Lo fundamental, más que palabras, son los hechos. Si el gobierno tiene un plan inmediato de ejecución, con victorias rápidas en diversas materias como la seguridad, el aspecto de la informalidad en general, no solamente la minera, sino en general, que afecta tanto al país, los servicios de salud y educación, yo creo que la conquista de la opinión pública va a ser favorable para Keiko Fujimori. Y por otro lado, ante las amenazas de marchas y otros tipos de cosas, yo estuve en el comando operativo de la Marcha de los Cuatro Suyos, que lideraba un colectivo, y la verdad es que, faltando tan pocos días, 6 días para el 28 de julio, lo considero como muy, pero muy poco como para que se puedan trasladar personas de todo el país. A estas alturas, nosotros ya habíamos recibido buena parte, aproximadamente el 40-50% de las personas que iban a marchar, y nuestro problema era en dónde se iban a quedar. Tuvimos que habilitar todo lo que es la Plaza Manco Cápac. Como quedó chica la Plaza Manco Cápac, tuvimos que habilitar el Campo de Marte en su totalidad. Entonces lo que estamos viendo acá es una persona con poca representación, que lo único que está buscando es seguir figurando para tener algo de presencia política, que no tiene liderazgo ni siquiera en su bancada. ¿Por qué? Porque no hay justificación para su marcha. La gran mayoría del Perú sabe perfectamente que el gobierno de Keiko Fujimori es un gobierno que nace de la legalidad. No tiene ni comparación con lo que fue el año 2000. Y entonces, mientras la mayoría del Perú desea que se generen las condiciones para que a través de la paz, el bienestar y el diálogo se consolide un proceso de crecimiento y no se desperdicie momentos estelares en los precios de los minerales como los que tenemos hoy en día, una minoría audaz a la cual lo único que le interesa es tener presencia política, intenta sabotear. Yo creo que ellos no van a tener éxito, y más bien esta es la oportunidad para que a partir de ese fracaso en esta convocatoria se inicie un proceso de trabajo con las bancadas para poder darle sostenibilidad al gobierno en el conjunto de políticas públicas que piensa implementar. Juan, definitivamente el gobierno de la presidenta Keiko Fujimori va a tener que tener muy buena relación con el nuevo Congreso para llevar a cabo pues las reformas y los cambios que ella quiere hacer. Una pregunta puntual, básicamente, el tema de las presidencias de las cámaras. Hay ex candidatos que dicen que esta debería estar a cargo de la oposición. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Yo no entiendo a Jorge Nieto. Mira, yo he leído un paper del mismo Jorge Nieto de inicios de este siglo, donde él habla que todas las crisis de gobernabilidad en América Latina nacen a partir de que no hay mayoría en los congresos. Entonces parece que el mismo Jorge Nieto se ha olvidado de lo que ha escrito. No, yo estoy buscando ese paper, que a su vez está amparado en otro paper de fines del siglo pasado, donde el conjunto de crisis latinoamericanas que hubo en países como Brasil, Argentina, Bolivia, etcétera, etcétera, estuvo motivado por no tener una mayoría consistente en el Parlamento. Y por otro lado, en este siglo, todas las crisis de gobernabilidad terminales han sido porque no se tenía mayoría en el Congreso. Y Jorge Nieto dice que como símbolo de estabilidad se tiene que entregar la presidencia de las cámaras a la oposición. Pues me parece un sinsentido que va contra lo que el mismo Jorge Nieto ha escrito en algún momento. Entonces, creo yo que si no es cálculo perverso, es una suerte de invocación política que lo que está buscando al final es generar
una situación negativa para la presidenta. Más aún cuando tenemos una Cámara de Diputados que es la que pone la agenda legislativa, es la que tiene la iniciativa legislativa y el control político. Entonces, cualquier propuesta que venga del Ejecutivo simplemente no se va a poner en agenda y va a suceder pues un conflicto con dicho poder, que no sería primera vez en el país que sucedería. Ya ha habido oportunidades en el país en las cuales el Congreso ha sido disuelto, simplemente, en este caso sería la Cámara de Diputados, porque no se puede colocar la agenda. Entonces, yo creo que uno de los grandes esfuerzos que tiene que hacer la presidenta es consolidar durante los 5 años la presidencia en el Senado y en diputados. Eso es fundamental. Cualquier otro esquema en las cámaras simplemente conducirá a periodos de ingobernabilidad. Finalmente, Juan, el tema de Petroperú que tantas veces hemos conversado contigo, ¿cuál crees tú que será o debe ser el enfoque que asuma la presidenta Keiko Sofía Fujimori respecto a la empresa petrolera estatal? Yo creo que ya desde el debate y luego en el periodo post-debate ha quedado clara cuál sería la posición del gobierno en cuanto a Petroperú, ¿no? Un directorio de primer nivel que genere el orden interno en Petroperú para que de esa manera pueda convertirse en una empresa rentable. Es una cuestión que se puede hacer a partir de ello. No olvidemos el papel que jugó Oliver Stark y al cual lo sacaron simplemente porque actuó con sensatez y quiso implantar un orden sin que llegara a convertirse Petroperú en lo que es en estos momentos una entidad que solamente se dedica a perder. Si no se enfrenta desde el primer año ese tema de Petroperú y se sigue convirtiendo en un barril sin fondo, pues simplemente eso agregado al tema del déficit fiscal va a generar grandes problemas de caja. Un directorio con características de excelencia creo yo, puede generar los planes adecuados para que Petroperú empiece a marchar adecuadamente. Y el otro tema es el del Reinfo, ¿no? Claro. Yo creo que el Reinfo también tiene que enfrentarse directamente, ¿no? Ya sin ambigüedades, con un ministro de Energía y Minas que entienda que el problema no puede seguir dilatándose. Ambos elementos son claves desde el primer semestre del próximo gobierno. Juan, muchísimas gracias como siempre en nombre de Rumbo Central por tu buena disposición a expresar tus opiniones y tus alcances sobre lo que será el próximo gobierno de la señora Keiko Fujimori. Vamos a conversar, Dios mediante, ojalá si asumes o no una función pública ya lo determinará el destino, pero igual contigo permanentemente estaremos en contacto. Muchísimas gracias. Siempre será un placer conversar con ustedes. Muchas gracias, Miguel. Muchas gracias, César. Muy bien, nuestra gratitud efectivamente al ingeniero Juan Cheput, del Congresista de la República, ex ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, que ha estado con nosotros. Ya lo sabe, estamos en Canal 42 de Movistar, estamos en Vitel, estamos en Win, más de 80 cableadoras o cableras a nivel nacional y también a nivel internacional, con presencia en Colombia, Argentina, Chile y Panamá. Somos el primer canal minero en el mundo, Rumbo Minero TV. Usted no se pierda su programación. Vamos inmediatamente con Iván Arenas y su segmento Minería y Sociedad. La Cámara Argentina de Empresas Mineras, el CAEM, no es el CAEM nacional que tenemos aquí en el Perú, sino la Cámara Argentina de Empresas Mineras ha dicho que es imprescindible lo que se llama la conformación de un triángulo del cobre, semejante a como hay el triángulo del litio. Este triángulo del cobre lo conformarían Argentina, Chile y el Perú actualmente, y es importante decirlo, Chile y el Perú son los primeros y el tercer productor respectivamente de cobre en el mundo. Argentina se prepara para en los próximos 10 años poder producir cerca de 1 millón de toneladas. Pero, como les decíamos, el presidente del CAEM, de esta Cámara Argentina de la Minería, ha indicado, el presidente Roberto Cacciola ha indicado que es imprescindible este nuevo triángulo del cobre. Aproximadamente en este triángulo del cobre, ojo, importante este dato, habrían cerca de 160.000 millones de dólares en inversión y seríamos aproximadamente cerca del
45 al 48% de toda la producción de cobre en el mundo. Así es que hay que proyectarse a lo que será el Triángulo del Cobre. Asimismo, Argentina, quien, dicho sea de paso, son los empresarios quienes quieren esta conformación urgente. Además de eso, va a necesitar logística, carreteras, infraestructura y sobre todo recursos humanos que tiene Chile y el Perú. Atentos a lo que se viene, porque el Triángulo del Cobre es importante para los próximos años, tanto para Argentina, Chile y el Perú. Seguiremos atentos acerca de esta política pública que incentiva a Argentina, que es el Triángulo del Cobre, aquí en Rumbo Minero. Gracias. ¿Quieres posicionar tu marca y ampliar tu cartera de clientes en el sector minero? Participa en la revista minera más influyente de América y haz que tu marca llegue directamente a mineras, contratistas y a los principales tomadores de decisiones del sector minero. Con gran presencia en nuestra multiplataforma internacional, que incluye programa de TV, páginas web y redes sociales especializadas, con un alcance de 2.7 millones de personas. Pregunta por nuestros paquetes publicitarios anuales y anuncia en la revista Rumbo Minero, tu mejor herramienta de negocios en el sector minero. Invierte bien, invierte con los líderes. Mayor información en www.rumbominero.com. Entérate de todo sobre el sector minero, entrevistas, informes y mucho más en Rumbo Minero. Visítanos en rumbominero.com y escanea el QR para seguirnos en nuestras redes sociales. En minería, cada minuto de operación cuenta. Por eso, la continuidad depende de componentes capaces de responder bajo presión. En Valflex, la confiabilidad comienza en nuestros procesos de fabricación. Tecnología especializada y controles de calidad bajo estándares europeos se integran en cada etapa para producir mangueras y conexiones hidráulicas diseñadas para condiciones exigentes. Porque la calidad de cada componente protege la continuidad de toda la operación. Valflex. El proyecto Akira, situado en la provincia de Cotabambas, Apurímac, es uno de los depósitos de cobre más prometedores del cinturón minero del sur peruano. Su historia comenzó a tomar relevancia internacional en la década del 2000, bajo la exploración de Antares Minerals, quienes identificaron un potencial masivo de cobre, oro y molibdeno. En el 2010, la gigante canadiense First Quantum Minerals adquirió el proyecto, integrándolo en su portafolio global de activos estratégicos. Desde entonces, la historia de Akira ha sido una de paciencia y precisión técnica. A diferencia de otros proyectos que avanzaron rápido hacia la construcción, First Quantum ha dedicado más de una década a profundizar los estudios de factibilidad y, sobre todo, a establecer un diálogo intercultural genuino con las comunidades de la zona. La empresa ha enfocado su narrativa en la minería responsable desde el diseño, asegurando que el tajo abierto y las plantas de procesamiento cuenten con la mejor tecnología disponible para minimizar el uso del agua fresca. Hoy, Akira se perfila como la pieza clave para que Apurímac se consolide como el nuevo polo de desarrollo minero del Perú. Regresamos al segmento de los aliados estratégicos en la minería, el bloque de proveedores, y tenemos hoy el gusto de presentar a Cristian Grimaldo, él es Country Manager de Pares y Álvarez Perú, y le damos la más cordial bienvenida por estar en el programa. ¿Qué tal, Cristian? ¿Qué tal, César? ¿Cómo estás? Un gusto. Muy bien. ¿Cómo describirías, Cristian, el portafolio de productos y o servicios que ofrece al sector minero tu empresa? Bueno, Pares y Álvarez cuenta con un portafolio bastante diverso de servicios que permite acompañar a nuestros clientes en todo el ciclo de vida de sus proyectos mineros. En el Perú tenemos tres grandes áreas que son consultoría, ingeniería y gerenciamiento de proyectos. Desarrollamos o diseñamos proyectos desde etapas conceptuales, pasando por una prefactibilidad, factibilidad, ingeniería básica, ingeniería de detalle, y también acompañamos a nuestros clientes durante la ejecución de los proyectos con servicios en terreno como supervisión de construcción, apoyo para licitaciones, adquisiciones, CQA, CQC, inspecciones técnicas, y así llegar
a completar el ciclo de vida desde el inicio hasta la puesta en marcha. Igual precomisionado, comisionado. Entonces combinamos nuestra experiencia de más de 30 años en el mercado con conocimiento técnico y personal pues calificado que se adapta a las necesidades particulares de cada cliente y proyecto. Cristian, cuéntanos, ¿cuáles han sido las principales innovaciones o mejoras que han incluido ustedes en su rubro? Bueno, una de las principales innovaciones podría ser lo que llamamos ingeniería digital integrada, la cual utiliza la información como un activo que nos permite mejorar la toma de decisiones durante el ciclo de vida de los proyectos. Estamos reforzando también el uso del BIM bajo estándares internacionales, acompañado de herramientas como el Advanced Work Packaging, que nos permite mejorar la coordinación entre las áreas de ingeniería, adquisiciones y construcción, para tener proyectos en los cuales podemos detectar rápidamente interferencias, evitar errores, reprocesos. Contamos también con herramientas de toma de la realidad, en el sentido de que usamos escaneo láser, nubes de puntos, y esto también nos permite visualizar cómo vienen los diseños y evitar nuevamente reprocesos, interferencias, optimizar costos. También usamos, por ejemplo, la simulación de procesos en una planta, la cual nos permite representar la realidad de la misma como si fuera una operación real. Entonces, con esto identificamos cuellos de botella y evitamos hacer cambios en la realidad, ¿no? Simulándolos, y con esto brindando a la tranquilidad a nuestros clientes de que los diseños que se quieren implementar pues van a funcionar realmente cuando se construyan, ¿no? Estupendo, Cristian. Finalmente te quería consultar cuáles son los planes, proyectos que tiene Pares y Álvarez Perú para el futuro. ¿Qué es lo que ustedes están planificando? Bueno, nosotros vemos con mucho optimismo la situación de Perú en el corto y mediano plazo. Nuestra visión es replicar la participación de mercado que tenemos en Chile. En Chile somos más de 1.000 personas. Entiendo que es un mercado de un tamaño diferente, pero la idea es replicar esa participación de mercado aquí en Perú, reforzando técnicamente nuestro staff local, claro, incrementando la dotación, y yo creo, como dije nuevamente, con optimismo creemos que podemos duplicar nuestro staff hacia finales del próximo año. Cristian, felicitaciones por esos más de 31 años de presencia en el mercado minero. Les deseamos el mayor de los éxitos y esperamos contar con tu presencia nuevamente en nuestro programa. Seguro que sí. Muchas gracias, César. Muchas gracias, Miguel. Cristian Grimaldo, Country Manager de Pares y Álvarez Perú, estuvo con nosotros aquí en Rumbo Central. Una pausa y retornamos. Expo Mina Perú, gran feria minera en septiembre. Separa tu stand en la feria minera más grande del Perú. Expo Mina Perú 2026, el gran punto de encuentro de la industria minera. Más de 1.250 stands, 80.000 asistentes y 9 foros internacionales que abordarán temas claves del sector y los proyectos mineros más importantes de América. La feria minera peruana top 5 mundial según análisis de Ipsos. Haz negocios con el sector minero. Separa tu stand en www.expominaperu.com. Hay algo que todo peruano quiere en 28, salir de la rutina. Y para eso también sirve la tecnología. Mira esto, por favor. Para olvidarte al menos unos días de todo lo demás y conectarte con lo que realmente te gusta. Estoy chapado. Recuerda, estas fiestas son tuyas. Conéctate para disfrutar. Conéctate con el Perú. Feliz 28.
Antenor Rizopatrón Arauz fue un empresario minero, nacido en el Callao, el 16 de abril de 1832. Sirvió al Estado peruano como prefecto en Junín, Ancash y Piura. Sentó las bases de la actividad minera familiar en la Sierra Central del Perú, especialmente en la zona de Pasco y Junín. Padre de Antenor Rizopatrón Lequerica, figura destacada en la minería peruana, conocido por su trabajo con el vanadio. Antenor Rizopatrón Arauz falleció el 25 de marzo de 1891 a los 58 años. Llegamos al final del programa, Miguel, y sin duda hemos tenido diálogos bastante ilustrativos con nuestros invitados. Enzo Chaparro, un destacado analista político, quien efectivamente, coincidiendo con muchos invitados que nosotros tenemos, ha establecido las prioridades que debe tomar en su mensaje a la nación la señora Keiko Sofía Fujimori respecto al tema económico, destrabar las inversiones, cómo no, medir muy bien los impactos del fenómeno del Niño, fortalecer mucho más nuestra economía, la recaudación, por cierto, y que apuntemos a desarrollar todas las áreas productivas de nuestro país, no solamente la minería, a efectos de que tengamos una diversificación también de fuentes que generan el crecimiento económico en nuestro país. Así es, César. Y bueno, también lo que nos ha indicado Juan Cheput, posible ministro de Trabajo, muy voceado, respecto al trabajo que también tiene que hacer la presidenta y las decisiones inmediatas que tiene que tomar respecto a la situación de Petroperú, el tema del reinfo y sobre todo también el fenómeno del Niño. Y el clima político, ¿no? Porque hemos advertido aquí lo que ya sabemos, se preparan grandes algaradas, qué vergüenza, ¿no? Delante de más de 8 o 9 mandatarios extranjeros que estarán presentes el 28 de julio. El señor Roberto Sánchez no cree en nadie, su bancada está preparada para un poco incendiar la pradera con carteles, gritos, en fin, es parte de la incivilización que hay que tener como convivencia también en el área democrática. Mi nombre es César Campos, junto a Miguel Zavala hemos estado en la conducción del presente programa. Usted continúe con la programación de Rumbo Minero TV.